Oramos un poquito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Agradecemos tu gran bondad y misericordia para con nosotros y rogamos que la dirección de tu Espíritu Santo nos asista en el desarrollo del repaso de la lección de escuela sabática. Que nos llenes de ese poder necesario para sentir alegría y gozo de transmitir a vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo el plan que tú elaboraste para el rescate y la salvación de los perdidos. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar trabajando con la lección número 3. Hemos estado trabajando durante la titulada El llamado de Dios a la misión y el llamado de Dios a la obra misionera. En el comentario 3 en 1 voy a tomar algunos párrafos del comentario, voy a ir a otra sección al final de la lección y vamos a tratar de sacar, sí, como siempre, brevemente, algunos textos y comentarios durante la semana. Hay unas ilustraciones muy interesantes acá con respecto a algunas hazañas realizadas por personas dedicadas al deporte extremo, no extremo de batallas de boxeo, taekwondo o famosas luchas, sino escaladores, gente que les encanta el peligro, cómo se atreven, cuántos de ellos han perdido la vida en esos desafíos porque la adrenalina les fluye para dejar una hazaña en su historia y cómo pierden la vida. Probablemente eso no tenga la aprobación divina, pero sin embargo vemos cuánta disciplina, cuánta dedicación, cuánto deseo de alcanzar metas tienen algunas personas, cosa que debe ser traído a nuestra vida personal, misionera también, para hacerlo por una causa tan importante como es la de predicar el mensaje y cumplir con el llamado de Dios para la misión. Una de esas experiencias la encontramos nosotros con un personaje, Alex Arnold, en el día 3 de junio de 2017. Este personaje escaló el infame, que es el infame, el Capitán, es un monolítico majestuoso de 3.000 metros de altura en el Parque Nacional Yosemite en Estados Unidos. Cuando hablamos de un monolítico, estamos hablando de una piedra única. Mono en griego es uno, monosílabo, de ahí viene la palabra monosílabo, monolítico, litos en griego es piedra, litos, piedra. Entonces, este hombre hizo esta hazaña extraordinaria en Estados Unidos. Solo unos pocos escaladores muy adiestrados pueden realizar este ascenso. Pero Honnold dio un paso prominente, un paso monumental allí, al hacerlo en escala en solitario y libre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que lo hizo sin protección, porque mayormente los escaladores utilizan cuerdas, ganchos, garfios, fijan en las rocas, en la nieve, y cuando hay algún error, pues se deslizan, pero son sostenidos por unos cables. En este caso, este personaje no tocó hacer esto, sino que lo hizo libre, sin protección, sin quien les recibiera en caso de que se desprendiera en un trayecto de 3.000 metros. Eso significa 3 kilómetros escalando hacia arriba a base de nervios, brazos, manos, piernas. Eso es algo que nada más compensarlo ya trae cierto temor.
¿Qué sucedió cuando llegó a la cima un periodista del New York Times, famoso periódico estadounidense, más efusivo al describirlo como una de las mayores hazañas atléticas jamás llevada a cabo? Escribió que todo escalador reconoce a el capitán en ese monte que acabamos de hablar, de ese monolítico, como el acantilado indispensable. Además, añadió que ningún otro acantilado en el mundo combina una inclinación tan implacable, esa textura tan resbaladiza como el vidrio y esa inmensidad tan inspiradora, tan horizontal como vertical, con la cualidad de ser objeto de un sólido único, tan enorme que provoca inevitablemente un hormigueo en la conciencia y sobre el incomprensible misterio de la creación. ¿Cómo una gente llega a hacer eso? ¿Cómo una persona desafía eso? Es como cruzar la catarata del Niágara sobre una cuerda, que lo han hecho muchas personas, apenas con una vara para equilibrarse. Recuerdo cuando fui a ver la catarata del Niágara en el año 2000, cuando participamos en el Congreso Mundial de Toronto, Canadá, y ve uno la majestuosidad de esas aguas caer ahí, así, libre, es sinónimo de que va a morir. Sin embargo, hay mucha de la gente que han hecho esto, algunos también se han ido, pero otros han escalado. Así que la escalada libre es en solitario, como lo hizo Honor, duró nada más y nada menos que 3 horas 56 minutos. En otras palabras, casi 4 horas, redondeado 4 horas a pulso, con las manos, los dedos, los pies, los músculos. Pudo haber sufrido un calambre y morir allí en esa escalada, o fijar los dedos inadecuadamente y resbalarse y irse al abismo. Bueno, hay que tener mucho valor, mucha preparación física para hazañas como esas. 8 años antes, otro escalador profesional llamado Dan Porter se preparó para una hazaña alpina diferente. En lo alto de las montañas suizas, los Alpes, famosos Alpes, ¿verdad? Se puso un traje con alas especialmente diseñado que lo hacía ver como un murciélago humano. Luego saltó desde un acantilado a 2.700 metros, 2 kilómetros y 700 metros más de altura, con los brazos extendidos. Voló durante 2 minutos y 50 segundos a lo largo de más de 6 kilómetros. Fue el salto base más largo saltando desde un objeto fijo jamás registrado. Imagínese usted. El salto base compite con la escalada en solitario libre por el dudoso privilegio de ser el deporte más peligroso del mundo. Es ilegal en muchos lugares. A Porter, que ya había sido nombrado aventurero del año de la revista National Geographic, también le gustaba la escalada de rocas y la cinta alta o highline, que consiste en caminar sobre una cuerda extendida sobre peligrosos precipicios. Como era el de esperarse, él y un amigo murieron en el 2015 mientras practicaban salto base en Yosemite, el mismo lugar donde Horner realizó la escalada récord. Recuerdo yo que había un puertorriqueño que hacía esto, y en una de esas grandes ciudades, de un edificio a otro, pues se murió, se cayó y terminó hecho pedazos. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, para ellos es un logro, para nosotros una locura. Entonces,
llevándolo al aspecto de espiritual, religioso y de misión, si esos hombres son capaces de arriesgar sus vidas para establecer un récord o llegar a una hazaña de esa naturaleza, a nosotros pues también debe motivarnos el predicar este mensaje y hacer planes para ir a lugares. Conocemos de personas, ya vimos la semana pasada la experiencia de Carey, el inglés, John Carey, cómo lo hizo con su familia, cómo parte de la familia murió para llevar el evangelio a la India, cuántas dificultades afrontó. Podemos decir eso también de Livingstone, aquel explorador que se fue al África y hizo hazañas también para llevar el evangelio. El Andrews, uno de los pioneros adventistas también, y otros tantos que pudiéramos mencionar. Cuántos sacrificios realizaron esta gente para formar la iglesia que hoy tenemos, darle extensión, irse a países lejanos, como murieron algunos de ellos por enfermedades y sus familias. Y cuán fácil lo está tomando ahora la modernidad, los miembros de iglesia y especialmente la dirigencia que se da, los privilegios que se da para viajar. Con todas las de la ley. Sin embargo, nosotros vemos aquí estas hazañas que debemos traducirla, perdón, a lo que es la vida misionera. Cuando vemos otro comentario que está en su material de 3 en 1, quiero compartir algunos párrafos. Por ejemplo, en las 2 lecciones anteriores vimos que la misión está ante todo cimentada en la obra de Dios. La misión de Dios es el motor para que todas las demás formas de misión tengan éxito. Esta semana, la anterior, se corre la misión de Dios al llamado a la humanidad a asociarse con Dios para compartir su amor con el mundo en general. Aunque la atención se centra en el aspecto humano de la misión, todo lo que se sigue debe leerse a la luz de las 2 semanas anteriores que se focalizan en la iniciativa y la intención misionera de Dios. ¿Quién es el primer misionero? Como vimos en las semanas anteriores, Dios. Dios, cuando todavía el hombre no había caído, por eso se elaboró ese plan maravilloso del que comentamos muchas veces en diferentes lecciones. Dios es el misionero principal, es el prototipo, es el motivador para que nosotros le imitemos o sigamos sus pisadas. Porque el cielo, Él dejó el cielo para venir a la tierra a riesgo aún de quedar relegado aquí a la tierra, como dice el deseado de todas las gentes. Y esto debe entonces mover a la humanidad y valorar lo que es el cumplimiento de la misión de la que vamos a continuar hablando. Cuando Dios creó la tierra y puso a la humanidad en el mundo recién creado, compartió su intención original con Adán y Eva. Fueron llamados a velar por la tierra, incluyendo todos los seres vivos, y a ser fructíferos y multiplicarse. La cita de Génesis 1, 26 al 28, muy conocida. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y le da la instrucción y el mandato de reproducirse y llenar la tierra. Entonces nosotros debemos tener eso muy pendiente. Tras la caída de la humanidad y la entrada del pecado en la realidad de esta tierra, las cosas cambiaron, pero los cambios no anularon el llamado original de Dios a la humanidad. En
En repetidas ocasiones Dios les recuerda a quienes estén dispuestos a escuchar que deben ser fructíferos, multiplicarse, cuidar la tierra, como nos dice Génesis 9:1, 15:4, 5:22 al 27. La Biblia repite este tema de principio a fin y culmina con una tierra recreada que se encuentra en los famosos capítulos 21 y 22. Ambos comienzan ahí desde el verso 1 hasta el 5 y 7, con esa recreación que se espera realizar el Señor después del milenio. Va a recrear, o durante el milenio va a recrear esta tierra como era al principio, y no solamente la tierra, cielos nuevos y tierra nueva, pensando en nosotros. Hay algo que yo vi en este material que quiero comentar también, y es lo siguiente: tenemos que leerlo con tranquilidad para no malinterpretar. Sin embargo, el pecado hizo necesario un plan de salvación que permitiera a la humanidad vivir plenamente la vida que Dios quería para ella. La redención se manifestó a la humanidad mediante el ritual de los sacrificios. Me voy a detener aquí. Cuando uno lee este pequeño párrafito, uno puede pensar, no sé que sea la idea del teólogo y doctor, porque no creo que él pudiera pensar así, repito. Sin embargo, el pecado hizo necesario un plan de salvación que permitiera a la humanidad vivir plenamente la vida que Dios quería para ella. El pecado, no el amor de Dios, yo creo, no el pecado, sino el amor de Dios en su presencia o en su conocimiento anticipado cuando todavía el pecado no existía, pero que sí Dios sabía que iba a fallar el ser humano. Entonces yo no diría que fue el pecado lo que movió a ese plan, no. Fue el amor inmensurable de Dios que en su presencia pudo vislumbrar la caída del hombre en el pecado, y por tanto ya ese plan se había elaborado con antelación en los lugares celestiales y puesto en ejecución con la caída de Adán y de Eva. Y como hemos visto en lecciones anteriores también, entonces se comienza a ejecutar a través de figuras culticas, como el establecimiento de los altares para los sacrificios, desde el primer sacrificio que se registra en Génesis 1:21 y la promesa del protoevangelio que está en Génesis 3:15. 3:21 el sacrificio, 3:15 el protoevangelio: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y el 21 del capítulo 3 presenta el sacrificio para cubrir a la pareja de su desnudez, que la tenía físicamente, pero estaba cubierto por un manto de justicia. Pero al pecar, la justicia entonces lo desnudó, perdió la justicia de Cristo, y fue necesario entonces una vestimenta física, y en una relación con Dios más adelante, pues restaurar esa justicia para llevarlo al plano adecuado de interactuar con Dios. Ya no físicamente podía verlo, pero podía recibir los mensajes, sea por sueño, sea por visiones, o escuchar hablar, porque todavía en los tiempos de Abraham nosotros vemos que Dios habló con Abraham, y ya el pecado había cogido más efecto, se había adentrado más. Sin embargo, siempre Dios tiene una forma de manifestarse y comunicarse con el hombre. De ahí viene el famoso don de profecía, para esa interacción de Dios con el hombre, esa relación vertical del hombre con Dios. El llamado de Abraham, bueno, muy conocido pasaje, Génesis 12:1 al 3, que
usted y yo conocemos. Allí hay un material que usted y yo debemos tomar muy en cuenta. La lección de esta semana pues destaca el llamado de Dios a Abraham que se encuentra en Génesis 12, 1 al 3. El llamado tiene varios elementos vitales que es necesario comprender si queremos entender plenamente lo que ha sido, es y seguirá siendo el llamado de Dios a la misión. En primer lugar, el llamado se basa en la narración de Génesis 1, 26 al 28, al que hablamos ahorita, y que también hay algo parecido por el profeta Isaías en el capítulo 51, verso 1 al 3. Siempre digo, cuando usted ve el libro de Isaías, cuando lo lee y ve todas las lecciones que hemos estado tratando, va a encontrar que Isaías incursiona en todo. Qué profeta, por eso mi admiración a ese profeta, dentro de los tantos que admiro, pero cómo me impresiona el profeta Isaías. Ese llamado debe ser tomado muy en cuenta porque Abraham no estaba pasando hambre donde vivía en ese momento. Abraham tenía una condición financiera adecuada junto con su familia cuando Dios lo llama, y lo llama a un lugar, como ya sabemos, desconocido para él, pero por la fe toma la iniciativa de dejar atrás la comodidad financiera y física de su tierra donde estaba y se adentra junto con parte de la familia a ir a donde Dios le había llamado. Y ya vimos la lección de la semana pasada, cómo también el Señor permite una hambruna en ese sector que tuvo que emigrar y no volvió a su tierra, sino se fue a Egipto, y ya sabemos la experiencia amarga cuando miente tratando de cuidar su vida y pone entonces en tela de juicio la vida de su esposa, y esa fue una de las fallas de Abraham. Hay algo más importante también que usted ha visto cuando usted se remonta al capítulo 22 del mismo libro de Génesis. Ya después que Abraham tiene a Isaac, allí la experiencia del sacrificio, cómo Abraham se desprende con dolor de su corazón, intenta desprenderse a escondidas de Sara, se va allí con Isaac y hacen todos los preparativos, una experiencia maravillosa. Cuando usted lee ese capítulo 22 de Génesis, yo lo saboreo cuando estoy haciendo el año bíblico, porque uno ve una interacción que es una figura terrenal de lo que el cielo hizo con Jesús. Se desprendió Jesús del cielo por acuerdo de la deidad para venir a la tierra a riesgo de ser relegado a la tierra si fallaba. Sin embargo, Abraham aquí también, después de una promesa, después de esperar tantos años, cometer el error con Ismael, y después de tener esta promesa, ya cuando el joven está en su apogeo de adolescencia fuerte, dinámico, de repente ahora Dios le pide el sacrificio del hijo de la promesa. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo este hombre tenía una relación tan estrecha con Dios que aún pidiéndole sacrificar a su hijo, que hay un mandamiento que dice no matar, pero él tenía esa relación tan estrecha que sabía que quien le estaba hablando era Dios, no el diablo, sino Dios? Sin embargo, intentó hacer esto. ¿Cómo el Señor recompensa esto? Esa figura de Abraham es como una figura entre Dios y el hombre. Dios y el hombre, porque, y también especialmente como la relación del padre con el hijo. Abraham e Isaac es una figura terrenal en ese momento del sacrificio, como el Padre entrega, también permite que Jesús venga, y el Espíritu Santo permiten que Jesús venga a la tierra. Otro ejemplo que nosotros debemos tener bien pendiente es que el llamado a Abraham que pasamos por alto se encuentra en Génesis 12, 1 al 3. Abraham fue llamado a bendecir a las naciones.
nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Con frecuencia no nos damos cuenta de que las naciones también bendecirían a Abraham. El llamado de Dios a la misión siempre implica una bendición recíproca. Y eso es verdad. Los que siguen a Dios deben estar dispuestos a recibir también la bendición del mundo que los rodea. El llamado a la misión es siempre un llamado a bendecir y a ser bendecidos. Bueno, yo cuando leía ese material recordé entonces cuando uno se encontraba predicando en las noches, dando campaña en pueblos cercanos, a mí que me tocó ser pastor de la central, y la central se extendía hasta Las Canelas, que allí levantamos un grupo y después se estableció la iglesia allí. Bajar a Todeyaque, bajar a esos lugares y uno venir de noche, tarde con eso, uno decía, bueno, es una bendición porque aunque me sacrifiqué para llevar el mensaje, pero venía el gozo del deber cumplido, la satisfacción. Así es que cuando cumplimos la misión, no solamente bendecimos los lugares donde vamos, sino que somos bendecidos porque estamos practicando el cumplimiento de la misión del Dios que nos llamó a hacer esto, y eso trae alegría, trae gozo para cada uno de nosotros. Cuando leemos las Escrituras, una tendencia destacada fluye a lo largo de ambos testamentos. El patrón es que Dios tuvo que recordar periódicamente a la humanidad el llamado original del Génesis. La necesidad de un recordatorio se debía a dos motivos. Primero, los seguidores de Dios con frecuencia olvidaban aquello a lo que Dios los había llamado. Y segundo, los tiempos cambiantes exigían reforzar el llamado. Es decir, de tanto en tanto es necesario contextualizar la esencia del llamado de Dios, pero el llamado en sí continúa siendo básicamente el mismo. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y los condujo al desierto, recordó explícitamente a su pueblo que como nación estaban llamados a servir a todas las demás naciones como sacerdotes, según Éxodo 19, 4 y 6. Otras palabras, Israel fue llamado a ser una bendición para las naciones de su entorno y a recibir bendiciones de ellas. Quiero aprovechar esto para decir por qué cuando Dios llama a la nación de Israel de la esclavitud, los libera, le trae a una tierra que no conocían, pero que fluye leche y miel, hace que ellos eliminen a esas naciones que habían ya roto la misericordia de Dios y había necesidad de radicar allí, los coloca en la Canaán terrenal. ¿Por qué en la Canaán terrenal? Porque la Canaán era el puente de las culturas más preponderantes del momento. Egipto, con su gran desarrollo en las diferentes etapas del poderío egipcio, y entonces con la Babilonia y Asiria y esas culturas en el otro lado, en el sur, Egipto, y para el norte, el oeste, entonces estas naciones. Canaán quedaba en el trayecto, en el camino. ¿Con qué propósito Dios establece a la nación allí? Bueno, con el propósito de que ella cumpliera la misión de dar testimonio a esas naciones, cosa que no cumplieron en su momento, y entonces el Señor tuvo que descartarlo en el año 34 ya como el pueblo de cumplir la misión en el apedreamiento de Esteban. Y eso debe darnos una lección a nosotros. Si Dios nos llamó para cumplir una misión, yo creo que hay que despertar nuevamente para cumplir ese llamado divino de llevar el mensaje a otras
a otros hogares, a compañeros de trabajo, a vecinos, a familiares, a toda persona con la cual interactuamos. A veces hay cierto temor de hacerlo o cierta vergüenza, pero debemos recordar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para el que cree, al judío primeramente. Entonces, el Evangelio es dunami, del griego dunami, de donde viene la palabra dinamita. Y eso debe ser así. No me avergüenzo del Evangelio. Y ese pasaje debe llegar a su mente cuando usted tiene que compartir el mensaje con los vecinos, compañeros de trabajo. No se avergüence, porque si nos avergonzamos de Jesús, se avergonzará él delante del Padre por nosotros. Así que debe haber gozo, gozo. No debemos ser imprudentes con las gentes, porque hay gente que es imprudente al dar el mensaje, pero tampoco ser tan pasivo y descuidado que no le demos el mensaje a la gente. Es un deber hacer esto. De lo contrario, el Señor entonces nos reclamará a nosotros. En la parte introductoria de la lección número 3, usted tiene allí en el primer párrafo introductorio la famosa experiencia de Hechos 8, 1 al 4, ya cuando Jesús se estaba despidiendo. Hay instrucciones muy específicas allí que el Señor le da a los 12. Les manda a prepararse, ir al aposento alto en un momento determinado, versos 6 y 7, para que allí se unificaran, oraran, limaran las asperezas y divisiones que estuvo latente dentro de los 12 por la supremacía y los primeros lugares, cosa que ha sido un peligro a través de la historia de la iglesia, la gente luchando y ahora más que nunca con los famosos congresos y las luchas y búsqueda de posiciones. Algunos llegan porque Dios lo pone, otros son a través de mecanismos dolosos, pero hay que cumplir la misión. Y Hechos 8, 1 al 4 y hasta el 8 también, nosotros vemos la motivación del Señor a esa preparación para recibir ese privilegio del Espíritu Santo. Una iglesia dividida no puede recibir la unción del Espíritu Santo. Nosotros como personas tampoco, porque somos parte de esa iglesia. Así que si hay algo que la iglesia debe estar ocupada en este tiempo final de la historia, es en un programa de oración, de consagración, de interacción, de arrepentimiento y la búsqueda del perdón los unos con los otros, como sucedió en los tiempos previos al Pentecostés. Si eso no sucede, en la mayoría se quedaría relegada a esta tierra. Aún habrá, aunque sea poco, un grupo de personas, hombres y mujeres, que van a hacer esa labor y van a ser beneficiados con la unción de la lluvia tardía. El domingo tenemos allí salir de nuestra zona de confort, pero antes quiero comentar un poquito ese versículo 8 de Hechos 1, que es el versículo central de la semana. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzando temprano por las ciudades, los más cercanos, pero terminando en las misiones extranjeras. Así que el mensaje tiene que llegar a todos los lugares, comenzando desde casa. ¿Cuál es el primer foco de predicación? El hogar, con el testimonio a los hijos, a los padres, a los familiares. Debemos darle testimonio de que somos cristianos, decirle, pero también con el testimonio mejor. Por eso Mateo 24, 14 será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El testimonio es contundente. Yo puedo decir mucho por palabras,
pero las acciones, si están divorciadas con mis palabras, entonces no van a tener el efecto que real y efectivamente se debe realizar. Salir de nuestra zona de confort. Bueno, ¿qué pasó en Génesis 11, 1 al 9? ¿Recuerdan ustedes la famosa torre de Babel? Ellos estaban haciendo una torre para evitar de que si venía otro diluvio, perdidos estaban estas gentes, no llegaran hasta donde estaban ellos en esa torre famosa que estaban levantando. Estaban en el confort. ¿Sabe por qué se quemó Battle Creek en los años del movimiento adventista de formación de iglesia, el principio de la iglesia? Fue producto de que se centraron en Battle Creek todos y se hicieron allí, como ahora mismo en la modernidad, todos los jubilados, o no todos, una gran parte de los jubilados se va a un famoso lugar que le llaman Avon Park. Eso está bien, pero hay que predicarle a la gente. No podemos centrarnos para buscar comodidad. Ya yo estoy tranquilo, estoy jubilado, voy a vivir mis años. Los jubilados tenemos la misma responsabilidad que los que están comenzando ahora, porque para la predicación no hay jubilación, hay que seguir adelante. Y Génesis 11, 1 al 9 muestra aquella situación. ¿Cuál era el problema? La pregunta es, ¿cuáles eran las intenciones de la gente? ¿Qué quería hacer? ¿Y por qué Dios se lo impidió? Por lo que acabamos de decir. Bueno, ellos querían autoprotegerse de un próximo diluvio, diluvio que parece que no escucharon la tradición cristiana o no cristiana, sino de los primeros padres, cuando se les dijo que o no tenían el contenido, habían perdido de vista el contenido del arco iris. El arco iris muestra el pacto de que no iba a haber otro diluvio, que la tierra no iba a ser eliminada por otro diluvio, sino por fuego más adelante. Por lo tanto, no debieron haber hecho esa torre y el Señor tuvo que confundirla allí. Así es que hacer una torre que desafiara a Dios y quedarse juntos de forma egoísta. Ese fue el propósito de la torre de Babel, desafiar a Dios. Tú no nos vas a destruir con otro diluvio porque nosotros vamos a hacer los preparativos para que esto no pueda. No hay agua que nos destruya. Y segundo lugar, pues es una forma de satisfacer el ego con esta construcción. Y entonces ahí viene la famosa frase, descendamos, porque esta gente no están construyendo, están desafiando y ya nosotros conocemos la historia. Sé que la historia de los habitantes de la Torre de Babel revela una gran ambición. Planeaban construir una estructura monumental, una ciudad y una torre que no existían en ningún otro lugar del mundo. Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos. Bueno, cuando usted va a los países avanzados árabes, ustedes van a ver que ellos están compitiendo. Dubái tiene torres extraordinarias, Arabia también está haciendo torres, las torres Petronas de allá del Oriente también. Ahora, después que tumbaron las torres gemelas de Nueva York, la otra torre que está allí, todo el mundo quiere hacer un desafío y verse como el que mayor construcción hizo, alimentando el ego, y eso es peligroso. Y debemos tener bien pendiente nosotros eso. Dios nos llamó para cumplir una misión. El lunes nosotros tenemos que ser una bendición para el mundo entero. Como vimos en el llamado a Abraham de Génesis 12, 1 al 3, fue Abraham llamado para bendecir al mundo a través de su descendencia, en la persona de Jesús, y representar y mostrar al verdadero Dios. Entonces también en el tiempo moderno debemos hacer algo parecido. Hay una pregunta, una segunda pregunta de ese día que quiero compartir con ustedes. ¿Qué nos dice el texto sobre el pacto de Dios, que es la promesa
que nos hace cuando se lee ese versículo de Génesis 12, 1 al 3 y 3, 15 y 17, 19. Bueno, ahí hay varias respuestas que probablemente usted llenó de forma adecuada. Allí en 3.15 nosotros conocemos que habría un libertador, ya lo mencionamos ahorita en la parte de introductoria. Ese libertador vendría Jesús, sería el que irá en la cabeza al diablo y este le iría en el calcañar. En Génesis 17, 19, Dios haría una alianza con los descendientes de Abraham. 24:17 se refiere a Cristo que vendría de la promesa de Abraham, y el 9:6 de Isaías, muy conocido, y un pasaje que le da en la cara a los testigos de Jehová. Dios se encarnaría en María como consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y en Daniel 9:24-27, entonces el tiempo dado para la nación de Israel en el ministerio de Cristo. Y Mateo 1:21, el nombre de niño es Jesús, que significa Jehová es salvación. Ese llamado a Abraham, que ya lo vimos y lo comentamos ahorita, no nos vamos a detener allí en la parte del martes. El miércoles, entonces, la iglesia primitiva y las zonas de confort. Ya vimos a Hechos 8, 1 al 4, la iglesia primitiva que provocó la dispersión de los creyentes más allá de su zona de confort. Bueno, Hechos 8, nosotros vemos que hubo una persecución. Pero ¿qué pasó con los discípulos? En esta persecución ellos no se escondieron, sino que iban, los discípulos iban predicando el mensaje donde quiera se movían. Sé que aceptaron el reto y nosotros vemos que iban predicando la palabra, dice Hechos 8, 1 al 4, donde quiera que se movieron. Entonces nosotros debemos hacer algo parecido en este tiempo. Y en la parte final de ese miércoles vemos Hechos 10, 9 al 15, 28 y 29, el famoso mensaje que está contenido allí en la visión de Mata y Come, cómo. Y yo quiero compartir esa preguntita que está ahí. ¿Cuál era el mensaje que el Señor le estaba dando a Pedro? Y cómo debemos nosotros en nuestra época aplicar este principio a la obra misionera. El mensaje era que pasara el evangelio no solamente para los judíos, sino a los gentiles. Por eso, bien dice Pedro, pero Dios me ha mostrado que no llame como un inmundo a estas gentes. Por eso fue al llamado inmediatamente del centurión por pedido de los soldados que le envió, y cómo esta gente recibieron el mensaje, que el mensaje del evangelio es para llevarlo a todo el mundo, judío o gentil, pues Cristo vino al mundo para salvarlo a través de su sacrificio. Por eso Juan 3:16 está allí, ¿verdad? Muy latente. En la parte del jueves, entonces, tenemos Hechos 1:8, que también el versículo de memoria, y ya también comentamos sobre este aspecto. Y yo espero que nosotros estemos bien, bien claros en ese sentido. Y el viernes tenemos entonces unas cuantas citas muy interesantes que probablemente usted se detuvo a leer. Y qué bueno. Hechos de los Apóstoles, la primera cita. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión y les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual él llegaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Mateo 28, 19 y 20, 18 al 20, ya nosotros vimos en la semana pasada esto, así que ahora ya el Señor hizo su parte, ahora nosotros somos los llamados a cumplir esa misión.
La gran comisión es clara, por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato, por lo tanto, sin duda, tiene que ver con alcanzar a otros, especialmente a las naciones. Así que la Comisión Evangélica, dice Elena G. de White allí lo siguiente: la Comisión Evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. Así que durante esta semana esperamos que el Señor nos haya motivado a nosotros a cumplir esa misión, que vaya despertando en nosotros el cumplimiento de la misión. Y si hemos perdido ese sentido misionero del primer amor, es tiempo de orar para que el Señor restaure ese sentido misionero en nuestras vidas. Porque al hacer eso, bendecimos a las gentes con las que interactuamos y le llevamos el mensaje, pero también somos bendecidos porque cuánto gozo se recibe cuando usted hace la labor con alguien o con una familia o una persona y esa persona toma la decisión de bautizarse. Usted fue bendecido porque trae alegría a su corazón y motivación para continuar llevando el mensaje. Oro con ustedes, Padre, gracias por habernos permitido compartir esta lección de escuela sabática. Ilumina nuestras mentes y despierta en nosotros el sentido misionero para trabajar con familiares, con amigos, con vecinos y con personas que aún no conocemos a través de la predicación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén, gloria a Dios.